Hoy quiero invitarte a un viaje de fe y esperanza, una historia que nos muestra el poder transformador de creer en lo imposible y perseverar a pesar de las dificultades. Es una historia de sanación, pero también de determinación, donde una mujer encontró en su fe la fuerza para cambiar su vida. Si esta historia resuena contigo, te invito a suscribirte, darle un me gusta y compartir tus pensamientos en los comentarios. Tu interacción ayuda a que más personas puedan descubrir el poder de la fe en sus vidas. En una pequeña aldea, hace mucho tiempo, vivía una mujer cuyo nombre, la historia, no nos ha conservado, pero cuyo sufrimiento es conocido por muchos. Durante 12 largos años, esta mujer había estado luchando contra una enfermedad que le robaba la vida día tras día. Una hemorragia constante que no solo drenaba su cuerpo, sino también su espíritu. Había buscado ayuda de médicos y sanadores. Había gastado todo lo que tenía en tratamientos que nunca funcionaron. Y con cada fracaso, su esperanza se desvanecía un poco más. La enfermedad la había aislado, convirtiéndola en una sombra entre su gente. Nadie quería estar cerca de ella, y el peso de su condición era más que físico. Era un estigma que la había marcado profundamente. En sus noches más oscuras, se preguntaba si alguna vez sería libre de este tormento, si alguna vez volvería a sentir la vida fluyendo en su interior, sin la constante sombra de la muerte. Un día, mientras se encontraba sentada en la entrada de su humilde hogar, escuchó un murmullo que corría por las calles de la aldea. Las voces hablaban de un hombre llamado Jesús, un profeta, un sanador, un hombre que tenía el poder de hacer lo que nadie más podía. Mientras escuchaba los relatos de cómo había devuelto la vista a los ciegos y curado a los leprosos, una pequeña chispa de esperanza comenzó a arder en su corazón. ¿Podría este hombre ser la respuesta a mis oraciones?, se preguntó. Pero junto a esa esperanza, también surgieron dudas. ¿Quién era ella para acercarse a un hombre tan santo? ¿Cómo podría siquiera atreverse a esperar lo que había parecido imposible durante tanto tiempo? A medida que los días pasaban, la idea de buscar a Jesús comenzó a crecer en su mente. Sin embargo, no era una decisión fácil. La multitud que lo seguía era siempre grande, y ella temía ser rechazada, humillada por su condición. Pero algo dentro de ella, algo más fuerte que el miedo, la impulsaba a seguir adelante. Si tan solo pudiera tocar su manto, se decía a sí misma una y otra vez, sé que seré sanada. Un día, decidió que ya no podía esperar más. Se levantó con determinación y salió a buscar a Jesús. El camino no fue fácil. La multitud era abrumadora, y cada paso era una lucha. Su debilidad física la hacía tropezar, y en más de una ocasión estuvo a punto de darse por vencida. Los rostros a su alrededor eran indiferentes. Algunos la miraban con desdén. Otros ni siquiera se daban cuenta de su presencia. Pero ella siguió adelante, cada vez más cerca de su objetivo. A lo largo de su camino, algunos la reconocieron y le sugirieron que volviera atrás. No es para ti, le decían. Eres impura, no deberías estar aquí. Pero la mujer no se dejó amedrentar. Sus palabras ya no tenían poder sobre ella, porque su fe había crecido más allá de lo que las voces del miedo podían controlar. Sabía que estaba cerca, tan cerca de tocar el manto de aquel en quien había depositado toda su esperanza. Finalmente, después de lo que pareció una eternidad, lo vio. Jesús estaba allí, rodeado por una multitud que casi lo aplastaba, pero a ella no le importaba. Con un último esfuerzo, extendió su mano temblorosa hacia él, y en ese instante, su fe la llevó a tocar el borde de su manto. En el momento en que sus dedos rozaron la tela, algo increíble sucedió.
sintió una corriente de poder recorrer su cuerpo, algo que nunca antes había experimentado. La hemorragia cesó de inmediato, y supo, sin lugar a dudas, que había sido sanada. El dolor, la debilidad, la desesperación que la habían acompañado durante tantos años, todo desapareció en un instante. La alegría y el alivio que la inundaron fueron indescriptibles. Jesús, en medio de la multitud, se detuvo y preguntó, ¿quién me ha tocado? Sus discípulos, perplejos, le dijeron que la multitud lo apretaba por todos lados, pero Jesús sabía que alguien lo había tocado con fe. La mujer, temblorosa, se acercó y cayó a sus pies. Con lágrimas en los ojos, le confesó lo que había hecho y cómo había sido sanada. Jesús la miró con una mezcla de ternura y admiración. Hija, tu fe te ha sanado. Vete en paz y queda libre de tu enfermedad. En ese momento, no solo fue su cuerpo el que experimentó la sanación, sino también su alma. Jesús no solo la había curado físicamente, sino que también la había restaurado a una vida plena, libre de la vergüenza y el aislamiento que habían definido sus últimos años. La historia de esta mujer es un poderoso recordatorio de lo que puede lograr la fe, incluso en los momentos más oscuros. Ella no dejó que el miedo, la vergüenza o los obstáculos físicos la detuvieran en su búsqueda de sanación. Su fe, aunque pequeña al principio, creció con cada paso que dio, y finalmente fue esa fe la que la llevó a la sanación total. Esta historia nos enseña que, sin importar cuán desesperada pueda parecer nuestra situación, siempre hay esperanza cuando buscamos a Jesús con un corazón lleno de fe. Nos muestra que no debemos rendirnos, que debemos perseverar en nuestra búsqueda de Dios, incluso cuando las circunstancias parecen insuperables. La fe es un poder que trasciende lo físico, que puede mover montañas y traer sanidad a nuestras vidas, tanto en lo espiritual como en lo físico. Al reflexionar sobre la historia de esta mujer, nos vemos invitados a evaluar nuestra propia fe. ¿Estamos buscando a Jesús con la misma determinación? ¿Estamos confiando en su poder para sanar y restaurar, incluso cuando todo parece perdido? Esta historia nos desafía a fortalecer nuestra fe, a seguir adelante sin importar los obstáculos, y a creer en el poder transformador de Jesús en nuestras vidas. Si alguna vez te has sentido desesperado, si alguna vez has dudado de que Dios puede intervenir en tu situación, recuerda a esta mujer. Su historia es un testimonio vivo de que la fe, por pequeña que sea, puede llevarnos a la victoria. Así como ella encontró sanación tocando el manto de Jesús, tú también puedes encontrar la sanación y la restauración que necesitas al acercarte a Él con un corazón lleno de fe. No importa cuán grande sea tu necesidad, Dios es más grande y su poder para sanar y restaurar es infinito.